Sí, eso es, ahí ya salieron entonces los niños. Buenos días nuevamente, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Vamos entonces a estar allí, en Hechos capítulo 9, donde leyó nuestra hermana Sandra hace un momento, ¿verdad? Hechos capítulo 9. Y ese capítulo, mis queridos, marca, dirían, algunos utilizan el término, un punto de inflexión, para decir que aquí sucede algo muy importante, para decir que aquí sucede algo que va a marcar un antes y un después. Hablamos nada más y nada menos de, como lo titula la Reina Valera 1960, de la conversión de Saulo. De la conversión de Saulo. Pero ¿quién era ese Saulo? Para tener un poquito la idea, si nos devolvemos al capítulo 8, ¿sí estamos allí? En el capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Eso. Y miren ahorita el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Miremos los verbos que allí están de lo que hacía Saulo con la iglesia. Según el versículo 1, ¿qué hacía Saulo? Consentía en la muerte, es decir, daba la aprobación. Según el versículo 3, ¿qué hacía la iglesia? La asolaba. ¿Qué hacía con hombres o a hombres y a mujeres? ¿Qué hacía? Los arrastraba. ¿Y qué más hacía con ellos? Los entregaba a la cárcel. Imagínense esa descripción que está utilizando la palabra del Señor para decir de alguien que aprueba la muerte de otro, de alguien que persigue a otro, de alguien que arrastra a otro, de alguien que encarcela a otro. Y para completar, capítulo 9, ahora sí, por favor. Y para completar, el capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo se llama lo que nosotros respiramos? Oxígeno. ¿Por qué les pregunto eso? Porque fíjense qué era lo que respiraba Pablo. Amenazas y muerte. Miren eso, él no respiraba oxígeno en ese momento, sino que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Llama la atención, me llama la atención que el Señor haya querido utilizar ese verbo respiraba, porque pienso en esto, cada cuánto necesitamos nosotros respirar. Entonces, ¿qué nos comunica respiraba amenazas y muerte? ¿Qué nos comunica entonces? Es decir, la razón de la existencia de Pablo era hacer eso. ¿Por qué razón? No porque él fuera un sicario, un despiadado, no. Sino porque, como lo registran las cartas del Nuevo Testamento, él tenía un celo profundo por el Dios de la Biblia. Y para él, en la concepción de él, errónea, pero en lo que él creía, él pensaba que esta secta de los cristianos que estaba comenzando era algo que se oponía al Dios verdadero. Entonces él, como seguidor fiel del Dios verdadero, ¿qué quería hacer? Erradicarlos. Es decir, que con él se cumplieron las palabras del Señor cuando dijo, algunos los matarán ustedes pensando que me estarán adorando a mí. Pero ocurrió algo. Él iba de camino a matar y de camino le salió al encuentro el Señor Jesús.
y tuvo lo que he titulado hoy una conversión verdadera. Hermanos, si hay una vida que refleja una conversión verdadera, es precisamente la de Saulo, o más conocido ahora como Pablo. Pablo. Y él pasó, cuando miramos la vida de él, el cambio fue brusco. Él pasó de la autoconfianza. ¿Quiénes han leído Filipenses cuando Pablo habla de su autoconfianza? Cuando dice por allá en el capítulo 3, si algunos tienen de qué confiar en la carne, yo más, y comienza a dar las credenciales de él. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Todo eso. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, es. Pero dice ahí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las considero como pérdida por tal de amar a Cristo, o por el amor a Cristo. Es decir, que él pasó de la autoconfianza a confiar única y exclusivamente en el Señor Jesús. Él pasó de perseguir la iglesia a trabajar por su, a trabajar por su crecimiento. Y pasó de hacer sufrir cristianos a sufrir por ellos. Es decir, fue un cambio muy drástico. Hay 2 versículos, mi hermano Gerson, en Gálatas, que yo quiero que ustedes me ayuden a leer. El primero, en el capítulo 1, nos muestra la vida anterior de Pablo. Y el segundo, en el capítulo 4, nos muestra la vida después de Cristo, de Pablo. ¿Listo? Ayúdenme a leer Gálatas 1:13, cómo era la anterior vida de Pablo. 1, 2 y 3. Ahí está. Pablo les escribe a los Gálatas y les dice, ustedes ya saben cómo era la cosa conmigo, lo que yo hacía en la iglesia. Pero ahora en el capítulo 4, ¿cómo se expresa él de la misma iglesia? ¿O cómo le habla él a la misma iglesia que perseguía? Léanlo ustedes, 1, 2 y 3. Miren esto, ¿ven algún cambio? Hijitos míos, a aquellos que estaba matando, persiguiendo, encarcelando, ahora le dice, hijitos míos. Y eso, con amor. Y aquellos a quienes él deseaba exterminar, le dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Se cree que los dolores de parto son de los dolores más fuertes que existen. Los científicos han dicho que los dolores de parto son tan fuertes que se parecen a cuando un hombre le da gripa. Lo que pasa es que ustedes no saben de eso, mujeres. Entonces, se dice que los dolores de parto son de los dolores más fuertes y eso es lo que describe Pablo. Yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que ocurra una cosa. ¿Hasta qué momento voy a sufrir dolores de parto? No es hasta que ustedes tengan mejor salud, no es hasta que ustedes tengan mejor economía, no es hasta que ustedes tengan una mejor posición. ¿Hasta qué? Es decir, ¿qué significa hasta que Cristo sea formado en vosotros? Hasta que yo los mire a ustedes y pueda ver a Cristo en su vida. Los pueda ver ustedes pensando como Cristo piensa, los pueda ver ustedes hablando como Cristo habla y los pueda ver ustedes haciendo lo que Cristo hace. Miren ese cambio que hubo en Pablo. El pasaje de hoy nos habla entonces de la salvación o de la conversión de Pablo, pero mostrando los frutos de esa conversión. Y eso es, hermano, lo que hoy vamos a aprender a través de este relato. Que una conversión verdadera produce frutos genuinos. Hermanos, una conversión verdadera produce frutos evidentes. Este hombre pasó de la muerte a la vida, literalmente. De perseguir a sufrir por los perseguidos, de odiar a amarlos. Y hasta el punto donde él dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida, como en efecto ocurrió. Entonces, cuando vemos la vida de él,
podemos darnos cuenta de que aún la vida más miserable, aún la vida del hombre o de la mujer más perverso, tiene la oportunidad de cambio si experimenta una conversión verdadera. Pero ¿cómo puedo yo llegar a saber si una conversión es verdadera? Por los frutos. Así sencillamente, por los frutos. Vamos a mirar 6 de ellos porque realmente el pasaje es largo y las cosas que se evidencian en Pablo pues son varias. Quise sacar 6, algunos sacarán más, otros sacarán menos, pero yo quise 6. Lo primero que yo quiero que consideremos, hermanos, es que una conversión verdadera es por la fe. Como nos lo hablaban ahorita durante la cena del Señor, nuestro hermano Eve. Quiere decir que una persona puede llegar a volver al Señor, que puede llegar a volver a Cristo, solamente si reconoce que sus obras son malas, solamente si reconoce que sus obras ante el Señor son algo que Él considera, en palabras de Isaías, trapo de inmundicia. Y reconociendo eso, Él admite: ninguna cosa que yo haga es lo suficientemente buena como para que me salve. Y por eso pone la fe en la única obra que salva. ¿Cuál es la única obra que sí salva? La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando la persona pone la fe en esa obra única de Jesucristo en la cruz, cuando la persona cree, confiesa, tiene fe únicamente en Jesús como su Salvador, experimenta lo que hoy he titulado una conversión genuina, una conversión verdadera. Dense cuenta que el verso 1 y 2 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? ¿En qué ciudad? No, el sumo sacerdote, ¿dónde estaba? En el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén, muy bien. Y le pidió cartas al que estaba en Jerusalén para las sinagogas, ahora sí que estaban ¿dónde? En Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis queridos, a mí me llama la atención. A mí me llama la atención algo, y es el cuidado que el Señor tiene de sus hijos y la manera providencial como Él dirige todo. No tenemos un mapa, pero se los voy a tratar de explicar de esta manera. Si aquí está Jerusalén, Damasco se encuentra aquí arriba. Pero para pasar por Damasco no se iban así, sino que tenían que dar una vueltica así, teniendo aquí a Samaria, teniendo aquí a Azoto y teniendo aquí a Cesarea, o mejor a Azoto abajo, Cesarea y Damasco más hacia acá, Samaria más hacia acá. ¿Por qué les digo esto? Observen ustedes que en el capítulo 8 Felipe comenzó a predicar y llegó ¿a dónde? Según el versículo 5. ¿A dónde llegó? A Samaria. Hubo la conversión de los samaritanos y le dijo el Señor por allá en el capítulo 8, versículo 26, le dijo el Señor que se fuera ¿para dónde? Que se fuera hacia el sur, es decir, hacia abajo. ¿Estamos? Ojo con esto, ojo con esto. Está acá, aquí está Jerusalén, aquí está Samaria. Le dice, véngase hacia el sur. ¿Cierto? Ahora, observen ustedes lo que ocurre. Versículo 40 o 39 para traer el contexto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto de lugares geográficos, hermanos? Aquí está Jerusalén, aquí está Samaria, aquí está Damasco. Y el Señor manda a Felipe a toda la costa del mar Mediterráneo, donde está Azoto, donde está Cesarea, donde están todos estos pueblos. ¿Qué hubiera ocurrido, hipotéticamente hablando, qué hubiera ocurrido a Felipe por ser el líder del avivamiento en Samaria, si después de que Pablo llegue y le dice al sumo sacerdote, deme cartas porque yo voy a matar a los cristianos que estén en Damasco, y pasa él por Samaria y se le encuentra?
¿Se dan cuenta del choque que hubiera habido? ¿Qué hace el Señor en el cuidado providencial? Saca a Felipe y lo manda para otro lado. Para que pase Pablo y no encuentre como a alguien significativo y pueda seguir su camino tal cual como el Señor lo tenía planeado para encontrarse con él allá. Y me llama la atención, mis queridos, porque nosotros leemos ese capítulo 8 y no entendemos, pero ¿cómo el Señor se le ocurre sacar a Felipe en medio de un avivamiento en Samaria y mandarlo para un camino para que por uno? Y no entendemos, ¿verdad? Miren aquí una razón por la cual el Señor lo hizo. Y sabes, así ocurre con frecuencia en nuestra vida. Creemos, lo mejor es esto, y lo mejor es esto, y lo mejor es esto, y lo mejor es esto. Y nos dice el Señor, no, venga para acá. Y comenzamos a pelear. ¿Pero por qué si lo mejor es esto? Porque el Señor ve mejor. Porque el Señor nos da las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos. Y porque si hay alguien que sabe qué es lo mejor para ti y para mí, es el Dios que nos ama. Podemos confiar en Él. Ahora, hay algo que me llama la atención y es que cuando, bueno, verso 3, capítulo 9, verso 3, para no dejarlo allí. Mas Pablo yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia, ¿cierto? ¿Y por qué no le dice el Señor Jesucristo, ¿por qué persigues a la iglesia? Saben, hermano, que lo que se le hace a la iglesia en la tierra lo siente el Señor en el cielo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que se le hace al cuerpo lo siente la cabeza. Mis hermanos, yo creo que pensar nada más en esa expresión nos debe motivar a cuidar de la manera como hablamos de la iglesia y de las cosas que hacemos hacia la iglesia. Si el Señor Jesucristo tomara solamente los pensamientos que tuviste esta semana con relación a la iglesia, tendría razones para decirte, ¿por qué me persigues? Si el Señor Jesucristo tomara acciones que has hecho en este último mes o este último año hacia la iglesia, tendría razones para decirte, ¿por qué me persigues? O tendrá mejor razones para decir, por cuanto lo hiciste con uno de estos, los pequeñitos, lo hiciste también a mí, entra. Mis queridos, recordemos eso. Lo que se le hace a la iglesia en la tierra, lo siente Cristo en el cielo. Y conduzcámonos de la manera adecuada hacia la iglesia del Señor. Amén. Bueno, pero ahora, esa fe, la conversión de Saulo se dio por la fe, pero esa fe desarrolla dos cosas. La primera cosa que desarrolla la encontramos en la pregunta que hace Pablo en el verso 5. La pregunta de Pablo, ¿cuál es? O Saulo hasta ese momento. ¿Cuál es la pregunta de él en el verso 5? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién eres, Señor? Y yo les quiero preguntar, basado en eso, ¿qué desarrolla la verdadera fe? Cuando hay una verdadera fe, ¿qué desarrolla? Si él pregunta, ¿quién eres, Señor? Piensen en esto, porque para él, hasta ese momento, el cristianismo era una secta cuyo líder habían matado, ya habían sepultado, y si se acababan unos cuantos de los discípulos de él, todo se acababa. Pero resulta que aquel que él creía muerto, que aquel que él creía derrotado, se le aparece tronando en una voz del cielo y diciéndole, ¿por qué me persigues? Y eso generó en él un cambio grandísimo. Por eso la pregunta de él no es nada más ¿quién es usted? La pregunta de él es ¿quién eres, Señor? Automáticamente lo reconoce como el Señor.
Y para que un judío como Pablo reconozca a alguien como el Señor, adivinen por qué es. Porque ha puesto la fe en ese Señor. Mis hermanos, ¿qué quiero decir con eso? Que la fe desarrolla interés por conocer al Señor. Él le pregunta, ¿quién eres? Y cuando uno hace la pregunta, ¿quién eres?, tiene un interés en conocer. Por eso, hermanos, nosotros insistimos tanto en la lectura, memorización, meditación de la palabra de Dios. Esto es irreemplazable, mis queridos. Es la única manera de conocer al Señor. Y sabes, si hay dos necesidades que tiene todo ser humano, son identidad y propósito. Y date cuenta que son las dos que se manejan aquí en Pablo. Él dice, ¿quién eres, Señor? Porque él necesita saber su identidad. Y la única manera en que nosotros podemos saber quiénes somos en realidad, es conociendo a aquel que nos creó. Y la respuesta del Señor es muy sencilla. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recordemos que el aguijón es con lo que se estimula a los caballitos, a los animalitos para que anden, ¿verdad? Un punzón que no los va a lastimar, pero que sí los estimula. Pero lo normal es que el punzón le dé al caballo, no que el caballo le dé al punzón. Por eso dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir? Entre más cosas contra el aguijón tú des, más te vas a lastimar tú. Pero la fe desarrolla no solamente interés por conocer al Señor. ¿Qué otra cosa desarrolla la fe según la pregunta del verso 6 del apóstol Pablo? ¿Cuál es la pregunta del verso 6? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué desarrolla la fe verdadera? ¿Ah? ¿Sumisión? Esa es. Yo escogí esa segunda, que la sumisión también es cierta. La fe desarrolla interés no solo por conocer al Señor, sino por obedecer al Señor. Por eso lo que él le dice es, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, Pablo no le fue al Señor diciendo, Señor, vea, yo le puedo servir a usted, pero en esta parte y tal día y tal hora. Lo que Pablo le dijo fue sencillamente, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, yo deseo obedecerte. Y me llama la atención que el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Tenga en cuenta esto porque ahora lo vamos a citar, el verso 6. ¿Le dijo el Señor qué debía hacer Pablo? No. Lo que el Señor le dijo fue, se te dirá lo que debes hacer. Por ahora no. Mis hermanos, saben que la obediencia es el resultado de conocer al Señor. Hay un versículo en Éxodo que dijo Faraón y plasma esa verdad cuando le dicen, Faraón, deja ir al pueblo de... Jehová dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón da esta respuesta. ¿Me la ayudan a leer, hermanos? ¿Me la ayudan a leer? 1, 2 y 3. Yo no conozco, por eso yo no obedezco. El conocimiento va de la mano con la obediencia. Mis queridos, si nosotros queremos crecer en la obediencia al Señor, crezcamos en el conocimiento de quién es Él. Conozcamos su santidad, conozcamos su justicia, conozcamos su eternidad, conozcamos su gloria. ¿Tú sabes, hermano, por qué se le presta al Señor, se le puede llegar a prestar al Señor un servicio mediocre? Porque no hay un conocimiento de Él. Cuando está en Malaquías el Señor denunciando eso, que le están llevando las ovejas, pero las que están ciegas, cojas, con defectos, el Señor le dice, preséntaselos a tu príncipe
para ver si Él se va a agradar. Y le dice el Señor, y si no se agrada a Él, ¿cómo me voy a agradar yo que soy gran rey? Entonces, cuando tú, hermano, comienzas a conocer que el Señor es glorioso, es victorioso, es el rey, es el majestuoso, es el soberano, es el omnipotente, tú entiendes que la única razón de tu existencia es vivir para la gloria de Él. Y que cualquier cosa que Él te pida es lo correcto. ¿Qué quiero decir con esto? En pocas palabras, mis queridos. Se obedece al Dios que se conoce. Se obedece al Dios que se conoce. ¿Por qué Faraón no obedeció al Señor? Porque no le conocía. ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia del Señor? Porque no lo conocía. ¿Pero qué ocurrió tan pronto lo conoció? ¿Qué quieres que yo haga? Mi querido, crece en el conocimiento del Señor, te motivo. Medita su palabra, reflexiona en su palabra, memoriza su palabra, lee su palabra, porque allí es donde tú le vas a conocer a Él. Y la obediencia va a ser el resultado de ese conocimiento. Se obedece al Dios que se conoce, ¿cierto? Pero entonces una conversión verdadera es por la fe, esa es la base, ¿verdad? Pero ahora quiero que consideremos en segundo lugar que una conversión verdadera conduce a la oración. Llega allí Pablo, está la conversión, el Señor se le aparece ahora a un discípulo en Damasco que según el verso 10 se llamaba ¿cómo? Ananías, diferente a Ananías y Zafira del 5, ¿no? Ya se está muerto. Este es otro Ananías. Y esta es la única vez que aparece este Ananías para cumplir una función. Y esa segunda función nos enseña que la conversión verdadera conduce a la oración. Versículo 11. El Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado ¿cómo? Saulo, hasta ese punto se llama Saulo. ¿De dónde es? De Tarso, porque aquí que él está haciendo algo. Él ora. Y yo quiero, hermanos, que consideremos algo. Y es que este Saulo hacía oración aunque él no entendía lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta que en el verso 6 el Señor no le dijo tú vas a hacer esto y esto cuando le preguntó qué quieres que haga? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo en el verso 6 que les dije ténganlo en cuenta? ¿Recuerdan lo último que le dijo en el verso 6 fue que se te dirá? ¿Ya se le había dicho a Saulo? No. ¿Pero qué estaba haciendo él? Orando. Hermanos, eso nos enseña que la oración es necesaria, así no se entienda la situación. Así no se entiende la situación. Porque en el verso 6 sabemos, por el verso 6 sabemos que Pablo no entendía, pero aún así oraba. Y sabes que nuestro mayor problema no es orar con precisión. Nuestro mayor problema es precisamente orar, porque según Romanos 8, todas las oraciones que nosotros hacemos al Señor, el Espíritu Santo las acomoda acorde a la voluntad de Él. Y además de eso, hermanos, otra cosa que debemos aprender de la oración es que la oración es necesaria para recibir lo que necesitamos. Es decir, Dios es soberano, ¿lo creemos o no? Pero Dios en su soberanía decretó algo y grábense esto en su corazoncito, hermanos. El Dios soberano decretó que nos va a hacer llegar a nosotros las cosas que Él determinó darnos, pero solamente cuando nosotros oremos. Es decir, hermano, nosotros no oramos para decir, uy, Dios no quiso darme esto, pero yo voy a orar y Él me lo va a dar. No. Nosotros oramos porque el Dios soberano, el Dios que gobierna, el Dios que rige todo, determinó, yo le voy a dar esto, esto y esto a fulano. Pero ese fulano, ¿cómo lo va a recibir? Orando. Mi querido, la oración es necesaria para recibir lo que necesitamos. Señor, crear dependencia de Dios, por supuesto. Si hay una expresión de dependencia, es la oración. Por eso, ¿recuerdan el pasaje conocido de Jeremías 33:3?
clama a mí, y hay una promesa, yo te responderé, y además de eso, te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué qué? Dense cuenta, cuando él dice clama, ya la persona conoce. No, pero aún así, aunque no entienda la situación que tiene que hacer, orar, porque el Señor le hace una promesa. Si usted ora, yo le prometo algo, yo respondo. Porque al que toca, mis queridos, oremos a nuestro Dios. Cada día más. No solo en cantidad, sino en intensidad. Oremos a nuestro Señor. ¿Saben por qué les digo que la oración es necesaria para recibir lo que necesitamos? Observen que el versículo 11, después de que dice, le da la orden a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y allá busca uno que se llama Saulo de Tarso. Dense cuenta que hay un punto y coma, y después del punto y coma, ¿cuál es la palabra que sigue? Después del punto y coma que está en Tarso, ¿cuál es la palabra que sigue? Porque. Esa es la palabra que sigue, ¿verdad? Porque. ¿Y el porque qué me da el porque? La razón. Entonces, ¿por qué tú vas a ir allá a buscarlo a él? La razón es porque él. Es decir, que Pablo llevaba 3 días clamándole al Señor, y al tercer día el Señor le mandó la respuesta. Mi querido, no desmayemos si aún no hemos visto el resultado de lo que pedimos. Sigamos clamando al Señor, porque Dios nunca llega tarde. Podemos guardar en nuestro corazón esta lección, mis queridos, y es que el Hijo de Dios puede orar estando seguro que su Padre le responderá. Nuestro Dios no está muerto, ni tiene los oídos tapados, ni es sordo. Predicamos un Dios vivo, y ese Dios vivo responde las oraciones. Amén. Clama a mí y yo te responderé, prometió el Señor. ¿Listo? Entonces, una conversión verdadera conduce a la oración. Estamos mirando, hermanos, cuál es el resultado de una conversión verdadera. Estamos ahí, que arranca con la fe, produce oración, pero también una conversión verdadera conduce a la identificación con Cristo. Es decir, es una persona que está dispuesta a identificarse con el Señor, que está dispuesta a que lo vean a Él y puedan ver a Cristo. Y según el verso 15 y el verso 16, hermanos, el cristiano debe identificarse con Cristo en el sufrimiento. Fíjense ustedes que el verso 15 y 16, Ananías le dice, Señor, pero yo he escuchado que este hombre persigue, mata a la iglesia, está haciendo una cantidad de cosas. Y el Señor le dice a Ananías, verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que si buscamos una palabra que defina el ministerio, puntualmente el de Pablo, el ministerio en general, pero si hay una palabra que define el ministerio de Pablo es sufrimiento. Por allá en 2 Corintios capítulo 12, él hace una descripción del sufrimiento. Dice, en naufragio, en hambre, en sueños, en azotes, en cárceles, peligros por el camino, peligros en la ciudad. Sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Como lo vemos más adelante, no pasó mucho tiempo y ya lo querían matar. Pero el Señor dice, yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer. Y cuando le dicen a Pablo, Pablo, pero ¿cómo se te ocurre que vas a ir a Jerusalén si el Espíritu Santo dice que allá te van a maltratar? Y él dice, es que yo no estoy dispuesto solamente a sufrir por Cristo, también estoy dispuesto a morir por Él. Tenía una identificación plena con Cristo. Pero no solamente identificación, hermanos, el cristiano debe identificarse con Cristo en el sufrimiento, sino que el cristiano debe identificarse con Cristo en el bautismo. ¿Por qué razón decimos eso? Porque dice el versículo 17 y 18, que entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué ocurrió? Y el bautismo sabemos que es una manifestación o una identificación pública. ¿Qué quiere decir esto, mi querido? Que es correcto que si tú eres cristiano, te identifiques como tal, a pesar del sufrimiento, a pesar de las burlas, a pesar del qué dirán, y que los demás sepan, yo soy cristiano. Mira, si hay algo que a mí me ayudó, yo entré a la universidad con solo meses de haber sido salvo por el Señor Jesús. Y ustedes saben que el ritmo de vida, el nivel de vida de una universidad es muy convulsionado. Pero el Señor me llevó a algo, me dijo, John, si usted va a hacer algo para la gloria mía, desde la entradita usted tiene que identificarse como creyente. Y desde la entrada me identifiqué como creyente. Y saben una cosa, cuando íbamos a hacer, la primera vez que íbamos a hacer trabajo en grupo, entonces les dije yo, bueno, pues hagámoslo el sábado, porque todos trabajamos, estudiamos en la noche, trabajamos en el día todos. Entonces, como todos estamos trabajando de lunes a viernes, hagámoslo el sábado en la noche. Y todos los del grupo, éramos como un grupo de 5 o 6, todos los del grupo dijeron, no, yo no puedo. Y el otro, yo no puedo. Y yo les dije, ¿por qué no pueden? Si ya no hay trabajo y tampoco hay estudio. Digo, no, porque vamos a rumbear. Yo le dije, bueno, entonces ¿cuándo lo hacemos? Entonces, no, hagámoslo el domingo en la mañana. Yo le dije, yo no puedo. Y dijeron, ¿por qué? Y dije, porque yo voy para la iglesia. Y nunca les negocié y nunca dejé de congregarme por hacer tareas. Entonces ellos sabían. John Frey llega el domingo después de las 2 de la tarde que ha ido a la iglesia. Debemos identificarnos con Cristo. Si ellos dejan de hacer cosas por rumbear, ¿por qué yo no voy a dejar de hacer cosas por adorar a mi Salvador? ¿Por qué voy yo a sentir vergüenza de aquel que me ama, de aquel que me salvó, de aquel que me llevará a su casa para que yo esté con él por la eternidad? ¿Sabes? Los primeros días yo sentía vergüenza de identificarme como cristiano. Porque esto de la universidad fue unos meses después. Pero los primeros días yo sentía vergüenza. ¿Y sabes qué hice yo para vencer la vergüenza? Compré una Biblia. Y todos los días que iba para la iglesia salía con la Biblia en la mano. Y yo decía que el que me vea, me identifique, ese es un evangélico. Y de esa manera, hermanos, comencé a superar la vergüenza. Porque no es un misterio, no es algo oculto, que una de las cosas que utiliza Satanás para frenar al cristiano es hacerle sentir vergüenza de identificarse como tal. Mis hermanos, como le dijo Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No nos avergoncemos de ser cristianos, porque contrario a vergüenza esa es nuestra gloria, hermanos. Y hablemos de Cristo donde quiera que vayamos e identifiquémonos como cristianos. Y dicho sea de paso, pues, por supuesto, vivamos como cristianos. Mis queridos, una conversión verdadera conduce a identificarse con Cristo, ¿cierto? ¿Y qué es eso de identificarse con Cristo? Es que ocurra algo similar a lo que dijo Juan el Bautista, cuando le dijeron, Señor, los discípulos tuyos te abandonan por seguir a Jesús. Y él dijo, es necesario que yo mengüe para que él es eso. De que cada uno de nosotros comienza a menguar en sus deseos, en su egoísmo, en su orgullo, en todo, para que automáticamente comience a crecer en cada uno de nosotros Cristo. De manera que cuando nos vean a nosotros no puedan vernos a nosotros, se les haga difícil. Y contrario a eso puedan ver Cristo. Hermano, alguien dijo por ahí que muy probablemente tú eres la única Biblia que algún inconverso leerá durante toda su vida. Vive a Cristo. ¿Sabes?
hay una pequeña frase de conclusión, es que la identificación con Cristo hace que sea difícil ver al cristiano y fácil ver a su Señor. De eso se trata. Que cuando te vean a ti te digan, pero usted ¿por qué no le respondió a ese que le estaban ofendiendo? Porque Cristo me dice que no. Pero usted ¿por qué no robó a aquel que lo había robado antes? Porque Cristo me enseñó. Pero usted ¿por qué no le responde con odio y amargura a aquel que lo ofendió? Porque Cristo me enseñó. Que puedan ver a Cristo, mis hermanos, y menos a nosotros. Entonces, eso es lo otro que se da, y la identificación. Pero también una conversión verdadera, en cuarto lugar, hermanos, conduce a la comunión cristiana. Verso 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. ¿Y qué ocurrió? Estuvo Saulo por algunos días. ¿Con quién? ¿Ustedes se imaginan cómo sería eso? Hermanos, ¿saben cuál es otro resultado natural de haberse convertido, de haber creído en Cristo? Querer disfrutar la comunión cristiana. ¿Cómo, hermana Mario? Congregarse, ¿sí? Ese es el otro deseo natural. Te dirán antes de Cristo en mi adolescencia, vamos para la iglesia. No, yo voy a ir para allá. Pero después de creer en Cristo entiendo las palabras del Salmo 84 cuando dice, anhela mi alma los atrios de Jehová y aún mi corazón desmaya, mi corazón desea. Cuán dulces son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, dichosos los que habitan en tu casa. Mi querido, la comunión cristiana se disfruta en el templo, tengan eso en cuenta. Que la comunión cristiana se disfruta en el templo, lo que estamos haciendo hoy. Ahorita estamos aprendiendo, pero termina el culto y comenzamos a hablar, a preguntarnos cómo está, qué tal esta situación y disfrutamos la comunión cristiana. Y si se hace a la luz de un palito de queso, mejor, ¿verdad? Pero también, hermanos, tengamos algo en cuenta, que la comunión cristiana se disfruta en las casas. Por eso la importancia de estarnos visitando, de estarnos invitando, para poder seguir disfrutando la comunión cristiana. Hermanos, yo creo que el deseo de estar en familia es algo natural, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el caso de la familia mía, en su inmensa mayoría, están ubicados en Bogotá. Y nosotros que somos 11 hermanos, y allá está la mayoría, y solamente 3 estamos así regados. Yo soy uno de los 3, y no crean, muchas veces yo, ay, qué rico, y cuando... ¿Qué están haciendo? No celebramos el Día de la Madre. ¿Qué están haciendo? No celebramos el Día del Padre. ¿Qué están haciendo? No celebramos la Navidad. Hace 11 años yo no sé qué es eso. Y por supuesto se extraña, por supuesto se desea, porque es natural que nosotros queramos estar con nuestra familia. ¿Sí o no? Cuando el ser humano, cuando un hombre, una mujer pone la fe en Jesucristo, la Biblia dice que automáticamente comienza a ser miembro de la familia de Dios. Por esa razón, hermanos, es natural que el cristiano desee estar con su familia de la fe. Eso es algo natural, eso no hay que obligar. Yo, ¿te obligan para que vengas a culto? Eso es natural. ¿Lo obligan, hermanos abuelitos? Hermana Araceli, eso es natural. Entendiendo que hay días que uno no tiene ganas de nada, ¿no? Eso también hace parte, que hay días que uno no quiere ver ni a la mamá. Entendiendo que eso es normal. Pero la frecuencia, la inclinación es yo quiero estar con mi familia. Ese es otro resultado de una conversión verdadera, la comunión cristiana. Un quinto resultado de una conversión verdadera, un quinto resultado, hermanos, es que se conduce a la evangelización. Porque ¿qué comenzó a hacer Pablo en el versículo 20? Miren con qué palabra arranca el versículo 20. Ay, ay, ay. ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder hablar de Cristo? Ya, porque tan pronto creímos en Cristo ya tenemos un mensaje. Yo era pecador y Cristo es mi Salvador. Ya tenemos un mensaje. Por eso dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. Pero en la evangelización hay que anunciar 2 cosas según este pasaje. La evangelización anuncia que Jesús es Dios. Verso 20. Diciendo que este era, ¿quién dice el versículo 20? El Hijo de Dios.
Y decir que Jesús es el Hijo de Dios es lo mismo que decir que Jesús es Dios. Pero también según el versículo 22, la parte final, Saulo predicaba demostrando algo. ¿Que Jesús es qué? El Cristo. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el Salvador. Mis queridos hermanos, necesitamos predicar que Jesús es Dios, porque ante Él cada uno de nosotros estará un día de pie para dar cuenta. Pero necesitamos también anunciar que Jesús es el Salvador, porque Él es el único medio, porque Él es el único camino dejado por Dios para llegar a casa. Hermanos, evangelizar es anunciar que Jesús es el Salvador y el Señor. Eso es evangelizar. Mi querido, vas a tener que darle cuentas a Dios. Mi querida, vas a tener que darle cuentas a Dios. Eso es evangelizar. Pero también decirle, mi querido, mi querida, amigo, amiga, Jesucristo murió por tus pecados y Él te ama. Sin miedo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sin miedo. Y una sexta cosa, mis queridos, es que una conversión verdadera conduce a la perseverancia. Y cuando hablo de perseverancia, ¿a qué creen que me refiero? Cuando hablo de perseverancia, a persistir. Y saben que hay dos problemitas. Hay dos problemitas cuando nosotros recién conocemos del Señor. Hay dos problemitas que debemos perseverar para poderlo superar. Uno relacionado con los inconversos, otro relacionado con los creyentes. Primero con los inconversos. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarle. Hermanos, la perseverancia permite soportar ante el peligro de los inconversos. Porque hay peligros, pero no podemos dar marcha atrás. Hay que seguir adelante. Cuando Pablo narra de lo que él hizo, en una de sus partes dice, y a muchos de los santos hice blasfemar. Pero la idea, mis hermanos, es que una conversión verdadera nos va a dar la perseverancia ante los peligros de los inconversos. Pero no solamente con los inconversos, también con los creyentes. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hermanos, la perseverancia permite soportar ante el rechazo de los creyentes. Lastimosamente es así. Lastimosamente es así. Eso es algo que no se puede como cambiar. Pero en algunas situaciones, en algunos momentos, el cristiano es rechazado por los mismos cristianos dentro de la iglesia. No estoy diciendo que sea lo correcto, no estoy diciendo que ocurre. Y muchas veces eso obedece a que se le da un mal manejo a los grupos naturales que se forman. Yo recuerdo que en una de las congregaciones donde estuve, con los jóvenes trabajé ese principio. Yo les dije, es normal, es natural que hayan los grupos, lo que diríamos la rosca. Eso es normal y es natural y es saludable que se dé. Pero lo que no es normal es que esos grupos se usen para excluir a los demás. Porque siempre tienen que estar abiertos, dispuestos a recibir a aquel que quiere llegar. ¿Verdad? Entonces, de pronto tú has sentido algún tipo de rechazo, alguna mala mirada, mi querido, persevera. Persevera. Y en lugar de enojarte contra aquellos, más bien acércateles a ellos. Y si no te saludaron a ti, pues tú sí salúdalos a ellos. Porque eso es lo que nos enseña el Señor, de actuar siempre haciendo el bien, ¿verdad? Que no me llamó, pues yo lo llamo. Que no me visitó, pues yo lo visito. Que no me saludó, pues yo lo saludo. Ese es el camino correcto. No el camino de, ya yo no vuelvo porque no me llamó, ya yo no le interesa. No. Esos son pensamientos que denotan que no se ha madurado.
y hay que crecer en la vida cristiana. Entonces, si no me saludaron, ¿qué debo hacer yo? Voy a saludar. Si no me visitan, ¿qué debo hacer yo? Visitar, y así, hermanos, con todas las demás cosas. Mi querido, el creyente verdadero perseverará hasta el final. Fíjate que hay ahí 6 resultados en la vida de Pablo, siendo la base, el primero de ellos, la fe. Pero Pablo fue convertido al Señor, y automáticamente se comenzó a mostrar en él oración, identificación con Cristo, deseo de estar con los creyentes, evangelización y perseverancia. ¿Sabes una cosa? Es que una conversión verdadera produce frutos evidentes. Una conversión verdadera produce frutos evidentes. Hermano, si usted tiene alguna duda en cuanto a si es o no es salvo, le invito a algo. Examine si estos frutos están en su vida. Examine cómo está usted con relación a la oración, la comunión, el identificarse con Cristo, la evangelización, la perseverancia. Porque el cristianismo sin frutos, hermanos, es una fantasía, no es el verdadero cristianismo. Santiago lo dijo en estas palabras: la fe sin obras es muerta. Y recordemos que Santiago, por allá en el capítulo 2, versículo 19, hablando acerca de que el creer, la fe, no es algo meramente intelectual, sino que incluye el entendimiento, pero también el corazón y la práctica. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mi querido, a inicios del año 2006, entró un alcohólico a una iglesia en Bogotá, un domingo por la mañana, escuela dominical, con la vida destrozada, lleno de amargura, apático a las cosas de Dios, sin interés por el Señor, y muy rara vez, si acaso, elevaba alguna oración a Dios. Ese día, el Señor salvó a ese alcohólico y comenzó a transformarse todo. Automáticamente hubo el deseo: yo quiero una Biblia. Automáticamente hubo el deseo: Señor, yo quiero orar, no sé cómo, pero yo quiero orar. Automáticamente floreció el deseo: ¿qué días hacen cultos aquí? Automáticamente se comenzó a asistir a los cultos de jóvenes, a la escuela dominical, a los cultos de oración, y todo eso fue transformado. Y la vida de ese rehabilitado por el Señor, de ese salvo por la gracia del Señor, sigue siendo imperfecta. Él sigue pecando, se sigue equivocando. Pero cada día es evidente que hay una relación genuina con Dios. Querido, querida, ese alcohólico que entró en el 2006 fui yo. Ese hombre con la vida destruida soy yo. Entonces yo sé qué sientes tú cuando te llega la depresión, cuando te llega la angustia, el deseo de morirte. Yo sé que se siente porque por años lo viví. Pero ¿sabes una cosa? Un día mi Señor me salvó a inicios del 2006. Y desde ese día todo se transformó. Ustedes dirán: ¿y ha sido un camino de rosas? No, por supuesto que no. Pero sí ha sido un camino donde he podido experimentar que el Señor ha cumplido su palabra y no me ha dejado y no me ha abandonado. Y por eso puedo perseverar. Y hoy yo te quiero preguntar: ¿estudiamos la historia de la salvación de Pablo? Te acabo de contar a grosso modo la historia de mi salvación, pero te pregunto: ¿tú puedes contar la historia de tu salvación?
Porque si no es así, no has tenido un encuentro con Jesucristo y aún vas camino a la condenación. Pero hoy el Señor te ha traído hasta aquí para que tú escuches su palabra, para que le entregues a Él tu vida, entendiendo esto, que si Dios pudo transformar a alguien tan cruel como Saulo de Tarso, tiene el poder suficiente para transformarte a ti, para cambiarte a ti. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Y por eso hoy el Señor te llama a que, arrepentido de tus pecados, pongan la fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Mi querido amigo, mi querida amiga, cree en Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. Y solamente Él puede transformarte de una manera genuina. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias por tu palabra, por lo maravilloso que tú eres, y porque a través de la vida de este hombre, Saulo de Tarso, nos muestras lo que tú puedes hacer con una vida que se rinde a los pies de Jesucristo, creyendo en Él como Salvador. Señor, este hombre fue transformado y tu palabra registra y testifica ese cambio. Por eso queremos pedirte, por eso queremos suplicarte que tú a nosotros los cristianos nos lleves a recordar cada día que nuestra vida es una vida que debe reflejar el cambio que Cristo operó. Y para aquellos que aún no han creído en Cristo, les lleves a la fe en Él, sabiendo que Él les puede salvar, que Él les puede restaurar. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis queridos, qué privilegio haberlos tenido ustedes para que juntos aprendamos y compartamos de la palabra del Señor. Espero que la palabra del Señor haya bendecido sus vidas. De esta manera damos fin. Saludo a los hermanos que se conectaron. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y estemos durante esta semana.